Mi nombre es Nathan, y antes creía entender la guerra espiritual. Fui criado en una familia creyente en la Biblia, justo a las afueras de Dallas, Texas. Mis padres eran de los que nunca faltaban a un domingo en la iglesia y se aseguraban de que conociéramos cada versículo sobre la fe, la obediencia y la oración. Para cuando cumplí los 30, ya había dirigido la alabanza, enseñado en la escuela dominical e incluso dirigido un grupo pequeño en mi iglesia local. Pero había una cosa que nunca comprendí del todo: el poder formidable del ayuno cuando se realiza bajo la autoridad de Jesucristo. Durante años, ayuné como la mayoría de los cristianos que conocía. Algunas comidas saltadas aquí y allá, sobre todo cuando necesitaba un avance o quería impresionar a Dios con mi desesperación. Pero nada cambiaba realmente. Todavía luchaba con el pecado oculto. Mis sueños estaban plagados de espíritus atormentadores. Mi matrimonio pendía de un hilo, y nuestras finanzas se agotaban más rápido de lo que podíamos ganar. Lo peor de todo, estaba espiritualmente adormecido. Una noche, intenté un ayuno de 3 días después de ver un sermón sobre el avance. Pero al segundo día, me rendí. Me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo y sentía que Dios estaba en silencio. Cerré mi Biblia de golpe y susurré amargamente: ¿cuál es el punto? Esa misma noche, todo cambió. Estaba sentado solo en mi estudio, tratando de orar. De repente, una presión insoportable invadió mi pecho. Mi visión se nubló. Me desplomé. Mi corazón se había detenido. Recuerdo haber oído mi propio cuerpo golpear el suelo, pero ya no estaba en él. Flotaba arriba, viendo a los paramédicos entrar corriendo momentos después. El tiempo se ralentizó, y un silencio inquietante cayó. Luego vino la luz. No cualquier luz, una luz que conllevaba autoridad. Un reino se abrió ante mí, y fui atraído hacia él. No tenía miedo, pero sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo lo que creía. Fue entonces cuando lo vi, a Jesús, y él dijo solo 7 palabras que me sacudieron hasta lo más profundo: tú no sabes cómo ayunar. Lo que sucedió después destrozó cada idea religiosa que había tenido y expuso la guerra oculta que la mayoría de los cristianos están perdiendo. Permítanme decirles lo que me mostró. Ya no estaba en mi cuerpo. En un momento estaba jadeando por aire en el suelo, el pecho ardiendo, la visión volviéndose negra. Al siguiente, estaba de pie sobre mi propia forma sin vida, viendo cómo mis labios se volvían pálidos e inmóviles. No había dolor, solo una calma inquietante, como salirse del tiempo. Entonces todo cambió. Un túnel de luz se abrió sobre mí, pero no era como el suave resplandor que la gente describe en las películas. Este era radiante, pulsando con autoridad. No estaba a la deriva. Estaba siendo convocado. Mi espíritu se aceleró hacia él. Y mientras pasaba, el peso del mundo, el miedo, la confusión, incluso la sensación de gravedad, desaparecieron. Llegué a lo que solo puedo describir como un reino de santidad. No el cielo mismo, sino un umbral. Era silencioso, pero lleno. No vi estrellas ni nubes. Vi gloria, una especie de brillo que me hizo sentir completamente conocido y completamente deshecho. Y entonces lo vi. Jesús no caminó hacia mí. Él simplemente estaba allí, el león y el cordero. Sus ojos eran llamas, no de destrucción, sino de verdad purificadora. Su túnica era blanca, no como tela, sino como luz viviente. Y cuando habló, no fue sonido. Fue espíritu. Tú no sabes cómo ayunar. Eso fue todo. Sin reproche, sin trueno, solo verdad. Comencé a llorar en su presencia, no con mis ojos, sino desde lo más profundo de mi ser. Sentí cada fracaso, cada vez que ayuné para aparentar. Cada vez que me salté una comida, pero alimenté mi orgullo. Y sin embargo, él no se apartó. Me miró con profunda tristeza, pero también con fuego. Luego dijo: te mostraré 4 ayunos que el enemigo teme. Debes recordarlos. Lo que siguió, nunca lo olvidaré. En el momento en que Jesús dijo: te mostraré 4 ayunos que el enemigo teme, sentí que la atmósfera a nuestro alrededor cambiaba. La luz que lo rodeaba se hizo aún más brillante, casi como si un velo estuviera siendo retirado. Y de repente,
Estaba de pie en lo que parecía una vasta sala de guerra celestial. Mapas de la Tierra flotaban en el aire, regiones brillando, algunas parpadeando con oscuridad. Fortalezas demoníacas eran visibles, nubes densas y sombrías cerniéndose sobre las ciudades. Reconocí Los Ángeles, Nueva York, Chicago, incluso pequeños pueblos rurales en los que nunca había pensado dos veces. Jesús hizo un gesto hacia uno de los mapas. Una presencia oscura se cernía sobre una región que yo sabía que había estado plagada de adicción, violencia y apatía espiritual. Su voz resonó, no áspera, sino feroz con santa intensidad. Este tipo, dijo él, no sale con oración casual o adoración emocional. Esto requiere disciplina, estrategia y sacrificio. Luego abrió su mano, y apareció un pergamino, brillando con fuego dorado. Las palabras en él no eran inglés. Eran vivientes, vivas, casi respirando. Mientras observaba, el pergamino se desenrolló ante mis ojos. En la parte superior, escrito con fuego, el ayuno de Daniel, 21 días de resistencia. Jesús me miró y dijo, este es el ayuno que debilita a los príncipes territoriales, no a los demonios de la carne, no a los espíritus familiares, sino a las potestades del aire, los que gobiernan regiones, moldean leyes, incitan a la rebelión y seducen naciones. Inmediatamente, recordé Daniel 10, cuando Daniel ayunó durante 21 días, y un ángel le dijo que el príncipe de Persia había resistido la respuesta a su oración. Eso era real, es real. Estos espíritus territoriales no eran metáfora. Estaban organizados, eran antiguos y absolutamente legalistas. Jesús continuó, cuando mi pueblo se compromete con el ayuno de Daniel con un corazón puro, agota a estas potestades. Ellos dependen de patrones, pecado habitual, apatía, entretenimiento, ajetreo. Pero el ayuno de Daniel rompe el ritmo. Aplica presión. Causa interferencia en el segundo cielo. Mis ángeles obtienen acceso donde no lo había. Mientras hablaba, vi una visión dentro de la visión, un grupo de jóvenes adultos en una sala de oración en Ohio. Habían estado ayunando durante 21 días. Alrededor de ellos, una cúpula de luz comenzó a elevarse, luego a perforar una nube oscura sobre su ciudad. Vi a una entidad demoníaca gritar y retroceder mientras los ángeles inundaban la región con espadas desenvainadas. Jesús se volvió hacia mí, por eso el enemigo distrae a la gente durante los ayunos largos. Los teléfonos zumban, los argumentos estallan, las acusaciones surgen, porque el infierno sabe lo que viene. Luego dio una advertencia, diles que el ayuno de Daniel no se trata de comida. Se trata de enfoque. Sin azúcar, sin carne, sin vino, sí, pero más que eso, sin ruido. Deben fijar su rostro hacia mí, o se convierte en una dieta. Me quedé sin palabras. Me había burlado del ayuno de Daniel en el pasado. Pensé que era solo una rutina vegetariana. Pero ahora vi que era una estrategia de guerra, una que tenía el potencial de despojar a los demonios de su autoridad regional. Jesús levantó su mano, y el pergamino se dobló y desapareció en un destello de luz. Ese fue solo el primero, dijo. Hay 3 más, y cortan aún más profundo. Luego se giró, y de repente estábamos de pie al borde de lo que parecía una enorme sala de tribunal, tenuemente iluminada, antigua y llena de pavor. El siguiente ayuno, dijo en voz baja, toca el linaje. Jesús estaba de pie al borde de la sala del tribunal celestial, con expresión solemne. Esta no era la gloria radiante de antes. La atmósfera ahora se sentía pesada, judicial. Podía sentir algo antiguo en este lugar, algo que exigía reverencia. Me miró y dijo, el siguiente ayuno que estoy a punto de mostrarte es peligroso, pero necesario. No es para los orgullosos, ni para los no sometidos. Este ayuno toca las cortes de la justicia generacional. De repente, la escena cambió de nuevo. Ya no estaba de pie junto a Jesús. Estaba presenciando un juicio en un tribunal. Pero esto no era en la tierra. Esto era espiritual. De un lado estaba un hombre temblando, del otro, figuras demoníacas vestidas con autoridad. No gruñían ni eran violentos. Eran legales, como fiscales. Tenían pergaminos, largos documentos enrollados llenos de pecados, pactos, juramentos de sangre y acuerdos generacionales. Algunos se remontaban a cientos de años.
Vi frases familiares escritas en el aire sobre los pergaminos, abuso permitido a través del linaje paterno, acceso concedido a través del voto de la madre en 1892, derechos ofrecidos al espíritu de muerte a través de la masonería. Jesús susurró a mi lado, estos son derechos legales. Los demonios no operan meramente por deseo. Operan por permiso. Y el permiso a menudo está oculto en lo profundo del linaje. Observé cómo el hombre intentaba defenderse, citando escrituras, gritando oraciones, suplicando a Dios, pero nada sucedía. Las acusaciones se mantenían. Luego una voz del cielo declaró, la evidencia se mantiene. Objeción desestimada. De repente, Jesús se volvió hacia mí y dijo, por eso enseñé a mi pueblo a ayunar como Esther. Extendió su mano, y de nuevo apareció un pergamino. Esta vez con letras plateadas y escarlata, Esther, ayuna. 3 días, sin comida, sin agua. Apela a la sangre. Jadeé, sin comida, sin agua. Ni siquiera yo lo había intentado apenas. Pero Jesús asintió lentamente. Cuando se hace bajo mi guía, este ayuno silencia al acusador. Trae al peticionario ante el trono sin nada que ofrecer excepto mi justicia. Inmediatamente pensé en la reina Esther. 3 días de ayuno absoluto antes de acercarse al rey. Su pueblo había sido señalado para la destrucción por un decreto real. La única esperanza era una reversión divina. Y funcionó. Jesús dijo, este ayuno no se trata de desesperación. Se trata de rendición. Cuando alguien depone todo, su fuerza, su consuelo, su hidratación, es como si su espíritu clamara, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. El cielo responde. En un instante, vi a una mujer arrodillada junto a su hijo, llorando. Acababa de completar un ayuno de Esther por su familia, pidiendo a Dios que rompiera décadas de adicción y lazos ocultistas. Detrás de ella, en el espíritu, una cadena gruesa y antigua se hizo pedazos. Jesús se volvió hacia mí, el ayuno de Esther no es común, ni debería serlo. Si se hace sin mi instrucción, puede dañar el cuerpo. Pero cuando llamo a alguien a él, no morirá. Será liberado. Luego me miró directamente y dijo algo que golpeó mi alma como un rayo, hay cristianos que son salvos pero todavía están atados, no porque les falte fe, sino porque nunca han abordado los contratos escritos con sangre antes de nacer. Continuó, este ayuno rompe los altares de Baal y los linajes familiares. Derriba maldiciones disfrazadas de rasgos de personalidad. Expone las manos ocultas detrás de los patrones generacionales de pérdida, divorcio, suicidio y rabia. Sentí la santidad de ello. Este ayuno no era para exhibición pública. Era entre el alma y Dios, crudo, tembloroso, honesto. Un ayuno que decía, si perezco, que perezca. Pero también, confío en ti para anular al acusador. El pergamino se cerró. Jesús dijo, quedan 2. Y el siguiente es como mis guerreros recuperan territorio. Jesús y yo estábamos en un nuevo reino. Ahora parecía un campo de batalla, pero silencioso. Edificios quemados, banderas rotas, un cielo ahumado que nunca se despejaba. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que esta no era una zona de guerra física. Era el alma de un creyente. Las áreas en ruinas representaban trauma. Los hogares abandonados simbolizaban confianza rota. Y en ciertos rincones de esta alma, vi movimiento. Algo se escondía. Capté destellos, seres sombríos agazapados en las esquinas, ojos brillando con odio, pero con confianza. Estos no eran espíritus débiles y errantes. Eran ocupantes arraigados, profundos. Habían estado allí mucho tiempo. Jesús miró las ruinas y dijo, estos espíritus no huyen con gritos. No se intimidan con el ruido. Se les dio territorio, y han construido fortalezas en el alma. Luego señaló una sección rota del corazón y dijo, este hombre ora. Ayuna ocasionalmente. Reprende demonios, pero aún no ha ido a la guerra. Abrió su mano, y apareció un pergamino de nuevo. Este era más oscuro, con bordes de llamas carmesí. Ayuno estratégico más oración de guerra para los demonios que se esconden en fortalezas.
Inmediatamente, se me mostró una visión de una mujer arrodillada en su cuarto de oración. No estaba llorando. Estaba dando órdenes. Su Biblia estaba abierta. Su diario estaba lleno de nombres, horas, sueños. Estaba en el día 7 de un ayuno de 10 días que el Señor había instruido. Cada día apuntaba a un área de su vida. Amargura el día 1, lujuria el día 2, miedo el día 3. Y así sucesivamente. Mientras oraba, vi en el espíritu flechas siendo liberadas de su boca. Palabras con forma de fuego. Golpearon fortalezas dentro de su alma, y comenzaron a formarse grietas. Jesús dijo, este ayuno requiere inteligencia, precisión, escucha. Mi espíritu debe guiar cada oración. No es emocional. Es legal y estratégico. Explicó, los demonios aman el caos. Les encanta cuando los creyentes simplemente improvisan. Pero cuando un santo ayuna estratégicamente, documentando sus sueños, escuchando patrones espirituales, identificando la actividad enemiga, el infierno comienza a temblar. Hizo una pausa. Este es el tipo de ayuno que David practicó. No solo lamento, sino persecución. Pregúntame qué atacar. Pregúntame cuándo. Y luego golpea diariamente. De repente, vi un recuerdo de mi propia vida, una vez que había ayunado al azar, gritado oraciones, citado escrituras, pero nada cambió. Me sentí poderoso por un momento, pero el tormento siempre regresaba. Jesús se volvió hacia mí y dijo, solías balancearte salvajemente. Ahora quiero que apuntes. Luego vi un plan de guerra espiritual. Día tras día, combinaba ayuno, declaraciones de escrituras, tiempos de silencio, momentos de alabanza, arrepentimiento, perdón, e incluso pedir ayuda a otros creyentes. Observé cómo toda una red demoníaca, una vez oculta en el alma, era expulsada, desalojada. Cuando mi pueblo hace esto, dijo Jesús, no solo se libera, recupera lo que le fue robado. Luego levantó su mano, y por un momento, vi el infierno mismo. Los demonios gritaban, no por los ángeles, sino porque un cristiano en la tierra acababa de entrar en su territorio, ayunando con precisión y autoridad. Los atormentadores eran ahora los atormentados. Jesús me miró de nuevo, fuego en sus ojos. Esto es lo que quise decir cuando dije que este tipo solo sale con oración y ayuno. No solo oración, no solo ayuno, sino los dos juntos, dirigido, persistente, guiado por el Espíritu. Eso es lo que rompe la ocupación demoníaca. Apenas podía hablar. Este no era el ayuno superficial de un día en redes sociales que una vez pensé que valía. Esto era liberación a nivel militar impulsada por la intimidad con el Espíritu Santo. Luego Jesús dijo, queda uno, el más silencioso y sin embargo el más mortífero para el reino de Satanás. Después de presenciar la guerra desatada por el ayuno estratégico, esperaba que la siguiente revelación fuera aún más fuerte, más dramática. En cambio, toda la atmósfera a nuestro alrededor se volvió silenciosa. Jesús y yo estábamos ahora de pie en lo que parecía un campo tranquilo al amanecer. No había ejércitos de ángeles, ni pergaminos en llamas, solo quietud, rocío matutino en el suelo, una brisa suave. No entendía, pero Jesús se volvió hacia mí con una dulzura en sus ojos y dijo, este es el que el infierno más teme porque no pueden rastrearlo. Extendió su mano, y esta vez no apareció ningún pergamino. En cambio, vi a una mujer de unos 60 años de pie en su cocina antes del amanecer. Estaba sirviendo un pequeño vaso de agua. Sin desayuno, sin ruido, sin anuncio, solo silencio. Abrió su Biblia, susurró una breve oración y se sentó en la presencia de Dios. Jesús dijo que ella ayuna cada lunes, lo ha hecho por años. Nadie lo sabe. Nunca publica al respecto, nunca lo predica, pero cada semana desmantela asignaciones antes de que lleguen a sus hijos. Lo vi como pequeños cables rompiéndose en el reino espiritual. Líneas de vigilancia, espíritus de monitoreo, espíritus familiares que habían estado rastreando su linaje por generaciones, cortados por su obediencia secreta. Jesús habló de nuevo, el ayuno de estilo de vida es cuando un creyente no espera la crisis. Se entrenan para morir diariamente. Viven apartados, no para el espectáculo, sino para la protección y el poder.
explicó, estos ayunos son silenciosos. A veces es un día sin comida. A veces es elegir no usar medios. A veces es una comida entregada cada semana. Pero hecho con consistencia y humildad, se convierte en un ritmo de guerra. Vi a otro hombre ahora, un joven padre que decidió ayunar del almuerzo cada miércoles. Nadie en su lugar de trabajo lo sabía. Pero en el espíritu, cada vez que se negaba a sí mismo y oraba durante esa hora, un cerco de fuego se levantaba alrededor de su hogar. Los demonios que se acercaban a sus hijos por la noche eran rechazados antes de que siquiera alcanzaran el límite. Luego Jesús dijo algo que me impactó: los cristianos más peligrosos en la tierra son los que ayunan en secreto. Continuó, no necesitan aplausos. No buscan resultados. Simplemente obedecen. Y su obediencia crea puntos ciegos en la vigilancia del enemigo. El infierno no puede predecirlos, no puede monitorearlos, no puede rastrearlos. De repente entendí. Mientras que los avivamientos públicos pueden agitar regiones, son los ocultos, los que ayunan diariamente, los intercesores anónimos quienes desestabilizan las operaciones de Satanás sin pisar nunca un escenario. Jesús dijo, este ayuno no es ocasional. Es un estilo de vida. Mis primeros discípulos vivieron de esta manera. Por eso los demonios gritaban cuando entraban en una ciudad. Luego se volvió hacia mí y preguntó, ¿te convertirás en uno de ellos? No respondí con palabras. Simplemente caí de rodillas, temblando, quebrantado, humillado. Había pasado años tratando de librar batallas espirituales con bombo, emoción y estallidos de energía. Cuando lo que Dios quería era muerte diaria, obediencia tranquila, rendición regular. Jesús se arrodilló a mi lado y susurró, diles. No todos escucharán, pero los que lo hagan se convertirán en armas en mi mano. Con eso, la luz a nuestro alrededor se atenuó, y me sentí cayendo hacia atrás, siendo rápidamente arrastrado de ese reino celestial, mientras me sentía de vuelta hacia el reino de los vivos. Jesús permaneció de pie ante mí, radiante, inquebrantable, con los ojos fijos en los míos con una intensidad que no puedo expresar con palabras. Esto ya no era un momento de revelación. Esto era una comisión. Ve, dijo, dile a mi pueblo lo que has visto. Advierte, entrena y despiértalos. No estaba preguntando. Me estaba enviando. Muchos de mis hijos son salvos, continuó. Pero todavía están atados. Caminan en círculos. Luchan sin victoria. Ayunan sin fuego. Y el enemigo se burla de ellos. Dio un paso adelante, y la atmósfera cambió de nuevo. Vi visiones de edificios de iglesias, bancas llenas, manos levantadas, música hermosa, pero por debajo, apatía espiritual. Gente que había ayunado pero no vio ningún avance, no porque el ayuno no funcionara, sino porque no tenían revelación. Jesús levantó su mano y me señaló, diles, nunca diseñé el ayuno para ser un ritual. Lo diseñé para ser un arma. Luego me mostró una imagen final, una joven adolescente en su habitación sosteniendo una Biblia, lágrimas cayendo. Estaba a punto de quitarse la vida. Voces demoníacas la rodeaban. Pero en el mismo momento, un hombre anciano al otro lado de la ciudad había dejado su tenedor y comenzó un ayuno de un día por la próxima generación. Ese acto de obediencia cambió la atmósfera en la habitación de la niña. Las voces se quebraron. La esperanza irrumpió. Por eso importa, dijo Jesús. Me puso la mano en el hombro. Debes hablar. Algunos se burlarán de ti. Algunos lo llamarán legalismo. Algunos te acusarán de ser extremo. Déjalos. La obediencia siempre parecerá necia a los tibios. Luego dijo una última cosa antes de que yo saliera de su presencia: estoy levantando un remanente, guerreros ocultos que ayunan en secreto, oran con precisión y destruyen la oscuridad sin aplausos. Son mi ejército del tiempo final, y te estoy llamando para que ayudes a entrenarlos. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse, y supe que estaba a punto de regresar. Pero sus palabras quedaron grabadas en mí como fuego: adviérteles, enséñales y no te detengas. Desperté con un jadeo violento, como si me sacaran de aguas profundas. Mi cuerpo se sacudió en la camilla. Los paramédicos se sobresaltaron.
Uno de ellos gritó, «Ha vuelto». Pero yo no era el mismo hombre que se fue. Durante 3 días, apenas pude hablar. Lloré incontrolablemente. No por miedo, sino por asombro, convicción y temor santo. Sabía lo que había visto. Sabía quién había hablado. Y sabía que nunca podría volver al cristianismo casual. Comencé a ayunar la semana siguiente, no por esfuerzo, sino por obediencia. Ayunos de Daniel, ayunos de Esther, ayunos estratégicos, ayunos de estilo de vida silenciosos, no para ganar favor, sino para golpear al enemigo, para proteger a mi familia, para desmantelar la influencia demoníaca sobre mi hogar, mi iglesia y mi ciudad. ¿Y los resultados? Inmediatos. Los sueños cambiaron. El tormento nocturno terminó. Las adicciones se rompieron de los miembros de la familia. La audacia llenó mi boca. Los demonios que una vez se burlaron de mí comenzaron a temerme, no por mí, sino por aquel con quien ahora camino. Ya no ayuno para llamar la atención de Dios. Ayuno para mantener mi espada afilada. Y si has leído hasta aquí, entonces tal vez, solo tal vez, Dios también te esté llamando a ti. La guerra es real, pero también lo es la victoria. Y el ayuno es el fuego que nos guía a través.